Bueno, buenas noches a todos. Ya estamos listos para iniciar el webinar Asume el liderazgo que hay en ti. Ya listos y con toda la actitud para arrancar este webinar. Primeramente agradecerles a todos los presentes, a todos los participantes, el estar aquí con nosotros. Y bueno, iniciamos. Venga. Primeramente vamos a presentar a los ponentes de este webinar. Los compañeros, digo, ya muchos de aquí los conocemos. Iniciamos con Adán García Cardoso, ejecutivo del sector gasolinero y energético con más de 30 años de experiencia en liderazgo estratégico, operativo y comercial. Ha desempeñado funciones como gerente de recursos humanos, gerente regional operativo y director general en empresas como Oxogas y Grupo Burgos. Actualmente es responsable del área comercial en TCN, Asesores Energéticos, impulsando soluciones estratégicas para la eficiencia operativa y el cumplimiento regulatorio en la industria energética. También es coach certificado por Maxwell Leadership y ontología del lenguaje. Tenemos también aquí a Ilse Quesadas. Ilse Quesadas, con más de 20 años de experiencia en el área de recursos humanos a niveles gerenciales en México y América. Ha impulsado la transformación y el crecimiento del talento. Es MBA en Administración de Negocios, enfocada en alinear personas con la estrategia. Autora del blog El Mundo Según María, un espacio que inspira, acompaña y transforma a las personas a través del liderazgo consciente, el bienestar y el desarrollo personal. Tenemos también aquí con nosotros a nuestro compañero y buen amigo Octavio Perales, ¿sí? Él es profesional también con más de 20 años de experiencia en recursos humanos, 10 años de ellos liderando el área de recursos humanos en empresas de manufactura y comercialización. Él es ingeniero con maestría en relaciones industriales. Dentro de su trayectoria de preparación, ha cursado programas como lo son Perfeccionamiento Directivo por el IPADE, en Mindfulness Leadership por Chicago Bot, y también está certificado en competencias conversacionales, certificaciones en liderazgo y gestión. Actualmente es CEO de Talente RH, firma de reclutamiento estratégico y formación de líderes. Muy bien. Un aplauso aquí a los compañeros. Aplausos, aplausos. Gracias, Almita, por la presentación. Gracias. Y bueno, para darles un poquito de contexto de lo que vamos a ver en esta sesión, el asumir el liderazgo, el cambio está en ti. Y bueno, bienvenidos nuevamente a este webinar de transformación personal y profesional. Hoy exploremos cómo cada uno de nosotros, desde nuestra posición, puesto y responsabilidades, puede ejercer un liderazgo auténtico que impulse tu carrera, tu profesión, tu negocio. También descubriremos al principal protagonista que te llevará hacia la excelencia. Descubriremos que el verdadero cambio no viene de arriba o de factores externos, sino de la decisión consciente de cada persona de asumir su rol con pasión, compromiso y responsabilidad. Los temas que vamos a ver durante la sesión de asumir el liderazgo, el cambio está en ti, es significado de asumir el liderazgo sin cargo, dejar la victimización por un cambio de mentalidad, valores personales que ayudan al cambio de mentalidad, claves importantes para asumir un liderazgo efectivo y para cerrar con una fábula, asumir el liderazgo. Y bueno, arrancamos con nuestro compañero y buen amigo, Adán García Cardoso. Adelante. Muchas gracias, Almita. Muy buenas noches a todos. La verdad, un gusto estar aquí con ustedes. Y pues la verdad, pues aquí estamos haciendo este webinar gratuito, ¿verdad? Para todos ustedes, donde vamos a tener una guía para no salirnos de línea
y que de alguna manera nos esté estructurando lo que queremos de alguna manera transmitirles y sobre todo que pues de aquí no solamente sea pues una presentación, sino que de aquí saquemos experiencias, saquemos y compartamos algunas herramientas también que nos puedan ayudar a que pues tengamos claro que el liderazgo de alguna manera, como dice por ahí, no es por un tema de puesto, no es un tema de posición, no es un tema de excusa para que tú no puedas ejercer y asumir el liderazgo. Y pongo asumir porque asumir de alguna manera es tema de responsabilidad. ¿Cómo asumes tú ese liderazgo que tienes día con día, independientemente si estás en una empresa o estás como cabeza de familia o estás en un deporte o estás en cualquier situación donde implique tomar una decisión o tomar una responsabilidad? Y como primer cuadro, de alguna manera, pues ahí dice, ¿no? Definitivamente el liderazgo no tiene cargo. Creo que por ahí hay un libro de Robin Sharma que dice el líder que no tenía cargo y que de alguna manera te comenta que es un tema de actitud. Es una decisión que uno toma, ¿sí? Independientemente de dónde estés, tú en la oportunidad que tienes poder estar liderando. Otro tema de ellos, pues es el tema de valores. Definitivamente algo que platicábamos en conjunto antes de este webinar era, pues yo no veo un buen líder que no sea una buena persona, que tenga valores que no solamente los digan, sino que sean coherentes en la práctica, ¿sí? Que realmente esos valores sean auténticos y que son los que realmente te dan esa credibilidad ante los demás. Un líder que no pone en práctica lo que dice, pues definitivamente esa credibilidad va a ir apagándose o va a ir perdiendo esa influencia. Y hablo de influencia porque uno de los significados que por ahí uno de mis mentores dice, John Maxwell, de hecho, es que el liderazgo es influencia. Él dice nada más, nada menos. Yo le pongo una influencia, pero con responsabilidad, porque a fin de cuentas vas a influir a alguien, a una persona, ¿sí? Y tienes que tener esa responsabilidad de que si lo vas a influir, que sea de manera positiva. Y otro de los temas importantes es, pues, no victimizarse. Definitivamente, si tú quieres asumir el liderazgo que tienes en donde estés y cómo estés, pues una de las principales temas es, oye, la queja, el reclamo, pues el reclamo no, pero la queja no entra. La queja de alguna manera se debe de cambiar en qué puedo hacer yo donde estoy con lo que tengo. ¿Sí? Entonces, definitivamente, lo que significa realmente el liderazgo es un tema de actitud, donde entra una actitud positiva, donde entra una actitud de responsabilidad, donde entra una actitud de mejora continua y de colaboración. Que otra vez hago mención de otro libro muy interesante de No más excusas pálidas, de Enrique Boliño, que se llama Las 4 actitudes para lograr el éxito. Y ahí es donde está el tema del liderazgo. Entonces, fíjense, no sé si se acuerden ustedes, el viernes pasado, voy a poner un ejemplo que a mí me quedó bien marcado y dije, esto lo tengo que decir en el webinar. No sé si conozcan a ustedes por ahí en el juego de Puebla-León el viernes pasado, no sé a quién le da a León o al Puebla, pero más que el juego, en TV Azteca hubo un momento donde la transmisión se cayó. Ese viernes botanero, decían ellos, ¿no? Que ya les había pasado anteriormente
y que en lugar de narrar, porque pues no había una línea, no había comunicación, lo que colocaron fue a Dragon Ball Z. Y pues lamentable, ¿no? Porque perdieron mucha audiencia, se cayeron por ahí, hay menciones que tienen que hacer de los patrocinadores. Y este viernes fue distinto. Había un reportero de cancha, le dicen Villa Villa, así se apellida, Villa Villa, ¿verdad? Y lo que hizo este muchacho, no sé si por ahí anda de viral, fue que cuando vio que ya no hubo la transmisión, Martinoli deja de hablar, el doctor García, el Warrior, todos ellos, él toma la batuta y empieza a comentar el partido, empieza a narrar el partido, empieza a hacer menciones de los patrocinadores. Esto duró más o menos como entre 20, 25 minutos, ¿sí? Tomó la batuta, tomó la responsabilidad y tomó el liderazgo. Y créanlo, increíble, porque lo hicieron mención, lo comentaron, le agradecieron, pero este Villa Villa, yo estoy segurísimo, segurísimo que de reportero de cancha lo van a mandar más arriba. Y fue aprovechar una oportunidad, pero sobre todo estar preparado. Definitivamente que la preparación es muy importante, ¿sí? Y tomar la batuta sin que nadie le dijera, tomó la responsabilidad en sus manos, no se victimizó, definitivamente no dijo, bueno, eso no me toca a mí, ¿sí? Sino más bien dijo, déjame cubrirlo, déjame tomar esa responsabilidad que me toca y abordó el tema. Entonces, la verdad, el liderazgo, el asumir el liderazgo, no implica de un puesto, sino de una actitud y de una decisión. Mucho el tema de valores, valores en acción, que se demuestre de alguna manera que lo que tú comentas, que lo que tú dices, realmente lo haces y pones ese ejemplo. Y el otro tema es cómo en lugar de victimizarte, te vuelves un protagonista. Que lo cual, la verdad, ese ejemplo para mí fue increíblemente excelente para eso. Entonces, yo les quería comentar eso porque al final el asumir el liderazgo es una decisión donde tú lo haces independientemente en dónde estés y cómo estés. Esa sería la parte de como arranque de asumir el liderazgo. Muchas gracias, Adán. Para reforzar ahí, excelente ejemplo, liderazgo con influencia, pero con responsabilidad, el que nos compartes, que viste este viernes. Gracias, Adán. Continuamos con Ilse. Ilse Quesada, adelante. Hola, bueno, yo quiero agradecerles primero, gracias por estar aquí y gracias por permitirnos platicar, como bien lo ha dicho Adán, acerca de lo que nosotros entendemos después de tantos años de trabajar con gente. Y creo que el ejemplo que acaba de dar Adán es muy bueno. No solamente desde el punto de la persona que asumió la responsabilidad o el poder de la responsabilidad personal, sino también el que él se sintiera con ese respaldo suficiente como para tomar esa decisión. Porque imagínense cuántas veces nuestra gente, si es que operamos con personas, cuántas veces estas personas no han hecho absolutamente nada porque están esperando una señal del líder o de la persona responsable. Entonces, yo sí quiero que hagan una pausa, que respiremos un poquito y que nos demos la oportunidad de ver hacia adentro, no con la finalidad de juzgarnos ni de saber si estamos bien o estamos mal. Es simple y sencillamente entender cuál es el poder de la responsabilidad personal que tenemos como liderazgo. Desde que nosotros lo ejercemos hasta permitir que los equipos lo ejerzan. Porque a veces creemos que si no, y a lo mejor a alguien le puede incomodar, pero ¿a poco no hemos dicho? Es que si no lo hago yo, o si no estoy yo, o si no lo superviso yo, no funciona. Aquí necesito hacerlo yo para que funcione. Y eso no solamente está ocasionando que se
echen a perder de verdad equipos maravillosos, sino que también está dañando mucho la salud de todos los que en alguna vez llegamos a asumir ese tipo de responsabilidades y creer que todo tiene que funcionar porque lo estamos viendo. Aquí es voltear y darnos cuenta de que la responsabilidad de nosotros es hacer poderosos a los demás. Un buen líder realmente se da la oportunidad de ver hacia adentro, de darse cuenta que puede cometer errores, de hacer día con día acciones que lleven a fortalecer a los equipos. Por eso no hablamos de un liderazgo de manejar personas, hablamos de un liderazgo de asumirlo, de cómo se define nuestro liderazgo. Por ejemplo, les daré un ejemplo de ello. Cuando tú le das la oportunidad a alguien de que haga o de que asume el liderazgo, aunque sea tuyo, quizá tú eres el responsable de un equipo de 5 personas. ¿Alguna vez te has dado la oportunidad de decirle a alguien que quizá no sea el que más hable o el que más esté interactuando, pero que sí tenga buenas ideas, que asuma el rol de liderazgo? Yo siempre he creído que la gente nos puede sorprender impresionantemente, pero que en ocasiones no le damos la oportunidad de que lo haga. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque no le damos ese poderío. Aquí no vamos a venir a encontrar el hilo de negro de nada. Queremos, de acuerdo a nuestras experiencias, mostrarles lo que definitivamente puede hacer que a ustedes les sea mucho más fácil o más sencillo el asumir no solamente el liderazgo que tenemos nosotros, sino de asumir el líder de líderes, el permitirnos equivocarnos, el tener la valentía de asumir errores, porque ahí empieza a crearse un liderazgo maravilloso que es un liderazgo que transforma y es un liderazgo humano. ¿Por qué? Porque asumir errores también es corregirlos. Les voy a dar un ejemplo. Cuando hubo una situación complicada dentro de mi familia por una enfermedad de mi mamá, entonces cuando el doctor hubo un error médico, que sacan un troquelito cuando están operando a mi mamá y eso hace que se rompa una de sus arterias. Obviamente toda la gente que estábamos ahí, toda la familia por el nerviosismo y demás, decíamos, es que es un error médico. Sí, quizá fue un error médico de cálculo. Habrá muchas cosas que podamos decir al respecto de eso. Pero el saber cómo corregirlo, esa fue la diferencia. Porque quizás si no hubiera tenido las herramientas necesarias, hoy mi mamá no hubiera estado aquí. Y hoy déjenme, les digo que mi mamá está dentro de esta presentación. Entonces eso es lo que hace la diferencia con el liderazgo. El doctor asumió el liderazgo de que se habían equivocado y había que corregirlo. Porque es ahí cuando empezamos a transformar las cosas, cuando tomamos decisiones y cuando empezamos a corregir lo que se tiene que corregir. Cuando le das la oportunidad también a que alguien que tenga una mejor opción o una mejor idea empiece a tomar ese liderazgo y a construir con confianza. Porque podemos ir por la vida creyendo que nosotros tenemos la solución a todo. Pero cuando haces un equipo más fuerte, creo que la mayoría de ustedes habrán escuchado que el mejor equipo de trabajo es el que tú formas sabiendo que tienen lados mucho mejores que los tuyos. Entonces, cuando le permites hacer lo correcto, si tú contratas a personas que saben hacer las cosas y las dejas hacerlo, ahí es cuando empiezas a construir equipos que realmente transforman. Entonces, a mí sí me gustaría que hoy habláramos o que se permitieran ustedes hablarse. ¿De qué parte del liderazgo estoy listo para asumir sin excusas? El que con cada acción respalda, el que asume también sus errores, el que construye con confianza, de esos pequeños momentos que no se aplauden, porque no todos se aplauden. No en donde digan, ay, es el mejor líder que existe. Es donde todos los días te das cuenta de que las personas que están contigo son humanos, que pueden tener errores, pero también
muchos aciertos y que la amalgama que se hace con personas de diferentes liderazgos, eso es lo que te va a transmitir. Entonces, el liderazgo que transforma no empieza en lo que sabes, empiezas en lo que decides hacer contigo mismo. Y muchas gracias. Muchas gracias, Ilse. Y sí, como bien dices tú, darle esa libertad de acción a nuestros colaboradores para generar esa confianza y de esa manera ellos saquen su mejor versión. Bueno, continuamos con Octavio Perales. Adelante, Octavio. Muchas gracias, Alma. La verdad que qué tema tan trascendental estamos platicando ahorita. Bueno, saludos a todos. Ya vi muchos conocidos por aquí. Me da gusto volverlos a ver y a saludar. Bueno, retomando el tema que han platicado Dan y Ilse, realmente el tema de dejar la victimización y hacer un cambio de mindset, cambiar la mentalidad. Yo creo que muchos, los que estamos aquí, nos han pasado en un momento en las empresas o en algún proyecto de manera personal que nos preguntamos, ¿por qué no me va como me gustaría que me fuera? No sé, dentro de los que hemos trabajado en oficinas, de pronto, ¿por qué no me dan a mí ese puesto? ¿Por qué no sé, no me reconocieron? ¿Por qué no me pusieron estrellita en aquello, en esto? O en un proyecto personal que tengo, ¿por qué no me puede ir bien como le va al vecino, como le va al conocido de un conocido? Y tenemos esas vocecitas, ¿sí? Y de pronto tomamos aire, hacemos una pausa y nos damos cuenta que con el que más batallamos es con uno mismo, que el principal obstáculo yace muchas las veces en nuestra mente. No sé si ustedes recuerden por ahí a un conferencista muy famoso, Nick Vujicic, conferencista espiritual, humanístico. No sé si lo recuerdes, una persona que no tiene extremidades, pero que él va por todo el mundo dando testimonio de cómo asumió su responsabilidad y cómo asume el liderazgo y cómo es ejemplo para muchos. Si por ahí no lo recuerdan, vean el Circo de la Mariposa. Por ahí hablan un poquito de reseña de cómo él, de esa mentalidad de victimización, toma su rol protagónico y cambia la mentalidad. Entonces, de pronto nos podemos nosotros encontrar, o nos hemos encontrado, que estamos con esa vocecita que me dice, ¿por qué no me dan ese puesto? ¿Por qué no me dan ese reconocimiento? ¿Sí? Y aquí hemos platicado que primeramente tenemos que asumir lo que nos corresponde y es nosotros mismos. ¿Sí? Por ahí estaba viendo o leyendo hace días atrás a Daniel Goldman sobre un experimento que hicieron sobre 188 empresas, donde pusieron bastantes psicólogos y otros personajes para ver cuál era el líder exitoso. Y hablaban de, pues es necesario tener un determinado IQ, pero aquí lo más relevante era cómo autogestionaba sus emocionalidades. ¿Sí? Entonces, partiendo de ahí, la parte emocional, partiendo de que somos entes emocionales, tenemos que validarnos nosotros en nuestra autogestión. Entonces, hay que identificar esos patrones, cambiar el enfoque y tomar acción inmediata. Nada de que el universo complotea contra nosotros, que el planeta se alineó y que de la A a la Z me brinqué y no me di cuenta. No caigamos en esa trampa mental, porque eso es bien sencillo de caer. Entonces, la diferencia entre quienes triunfan y quienes quedan atrás no están en las circunstancias que enfrentan, y aquí lo hemos platicado ya, sino en la actitud que elijamos, que decidimos tomar ante ellas. Entonces, dejemos de lado esa parte de victimización y un cambio de mentalidad. Y aquí me la puedo pasar media hora más poniéndole ejemplo de varias personas que me he encontrado, ahora sí que tiradas al piso, pero otra vez, el cambio de mentalidad, asumir la responsabilidad, abrazar el protagonismo que nos corresponde, sin miedo, para seguir adelante. Gracias. Gracias, Octavio. Muy bien. Continuamos. Adán.
Y bueno, pues enganchando lo que comenta por ahí Octavio, pues la verdad es que el de no victimizarse y buscar qué puedo hacer yo, pues entran esos grandes ejemplos de proactividad, ¿verdad? Y que nos inspiran mucho, ¿no? Nos inspiran a hacer cosas. Y la verdad es que la proactividad pues es eso, es no espero a que alguien me diga qué hacer o cómo hacerlo, ¿verdad? Yo aquí colocando ejemplos, digo, aquí nos muestran dos ejemplos muy prácticos, ¿no? Desde un tema de procesos, de buscar esa eficiencia en tiempos, hasta lo que es la parte de atención a clientes, ¿no? Donde buscas, pues, crear esos protocolos para hacer esa distinción y que el cliente no solamente lo reciba, sino que lo sienta, ¿verdad? Y son dos ejemplos que nos ponen ahí, pero yo quiero poner un ejemplo que la verdad a mí, dentro de esas grandes iniciativas que se han hecho y aquí en el equipo, porque trabajamos durante más de 15 años juntos, Ilse, Alma, Octavio y un servidor, pues es una iniciativa que lideró de alguna manera nuestra compañera Ilse Quesadas. Y que yo se lo renombro y se lo renombro y se lo renombro porque la verdad al final no decíamos qué deberías de hacer, sino con tu equipo, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Y muchos de algunos se van a acordar de esa iniciativa increíble que fue Líderes en Acción, donde sin recurso de la misma empresa, era algo que hacía el equipo de Ilse, ¿verdad? Y creo que estaba por ahí también Jerry, creo que estaba aquí está presente también Jerry, y buscaban que con los equipos que teníamos en las estaciones, identificaran de alguna manera qué íbamos a hacer más allá de nuestra responsabilidad que nos toca de acuerdo a nuestro rol. Y era un tema de buscar, ayudar, apoyar, generar, crear algo de algún grupo no lucrativo, pudiera ser una casa hogar de alguna manera o una escuela, y ellos con sus propios recursos, y que aparte tenían una estructura y una presentación, la verdad, cuando yo fui a verlos en varias ocasiones, pues era una inspiración, no solamente para mí, sino para todo el equipo que estaban ahí, y se sentía ese nivel de nivel moral de los equipos, que ahorita más adelante voy a hablar sobre ese tema, que para mí es fundamental cuando estás trabajando en equipo, pero esa proactividad en acción con ejemplos inspiradores es parte de lo que uno busca crear en cada uno de los grupos, de los equipos, ¿sí? Y es parte de lo que a ti te toca hacer si buscas asumir ese liderazgo, esa proactividad, ese no esperar a que te digan lo que ahorita comenté de Villa Villa, el estar identificando una oportunidad y generar las condiciones, ¿verdad? Generar las condiciones para poder lograr que sucedan las cosas, ¿sí? Y todo mundo puede hacerlo. Sí, implica mucho el tener ese ambiente de trabajo donde se genere esa confianza y esa seguridad, pero créanlo, cuando tú tienes bien claro esa visión, ese propósito, esa estrategia y sobre todo esos valores, créanlo, que eso te ayuda a que esa proactividad se genere. Si tú dejas bien claro cuáles son los valores y el propósito de una empresa, la proactividad se genera porque se genera sin necesidad de estarle diciendo qué hacer, cómo hacerlo o cuándo hacerlo.
Y como comentaba, después de esa proactividad, hay un dicho que dice por ahí mucho John Maxwell, que es, pues creo que es más de africano, pero lo dice mucho John Maxwell, es, si tú quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y aquí es cuando entra el tema del trabajo en equipo. Y aquí entra también lo de líderes en acción. Y aquí entra también el valor de tu trabajo. Muchas iniciativas que se generaron en la empresa donde anteriormente estuvimos creciendo y desarrollándonos juntos, el éxito que de alguna manera se logró, y no nada más en el área de recursos humanos. Yo creo que eso se dio en diferentes áreas y fue esto, esa actitud de colaboración donde tú compartías ese conocimiento, donde tú escuchabas las iniciativas e ideas, porque yo sé que quizá esto no nació de irse, pero nació de un equipo, nació de una colaboración, nació de una reunión, ¿verdad? Donde el tema del servicio, que es uno de los valores principales que tiene un líder, el tema de valorar y agregar valor a la gente, el tema de servir, ¿sí? Y el tema de buscar esa excelencia en lo que haces y definitivamente celebrando cada uno de ellos, es lo que te va a ayudar a que ese equipo realmente logre lo que suceda. Entonces, yo comentaba ahorita, ¿qué hace distinto a un equipo de otro? Ya hay dos variables que yo veo, el nivel de entusiasmo, ¿sí? Y el nivel de moral que tiene ese equipo. Que ese nivel de moral es el que nos ayuda a salir adelante en las peores circunstancias que tengamos. ¿Por qué? Porque tenemos bien definido nuestros valores como empresa, nuestros valores como equipo, ¿sí? Y definitivamente nadie va a saber más que todos juntos. Entonces, el trabajo en equipo es el liderazgo compartido, es el que te va a fortalecer a ti a la hora de estar buscando asumir ese liderazgo. Definitivamente, una de las preguntas que ponen ahí, ¿qué puedo hacer yo hoy para poder ayudar o poder compartir hoy o mañana de alguna manera y aplicar y asumir ese liderazgo? Después de ese trabajo en equipo, créanlo, viene otro tema, porque si yo quiero seguir liderando, tengo que seguir creciendo. Yo no veo otra. Muchas veces uno piensa que pues ya terminó la facultad, ya leyó los libros que tenía que leer, yo quizás hasta hice una maestría, ¿verdad? Y pues yo ya terminé con la maestría. Chicos, el tema de liderar y asumir tu liderazgo es una mentalidad de crecimiento, ¿sí? No puedes liderar de manera continua, consistente y a través del tiempo si tú no buscas esa mejora continua contigo, ¿sí? Por eso se le llama por ahí el tema de cómo me autolidero, cómo me autodisciplino, cómo yo busco transmitir lo que tengo, porque uno no puede dar lo que no tiene. Y si no, uno no tiene esa excelencia, ¿sí? La verdad es que difícilmente va a transmitir a otros tu manera de decir o de hablar. Entonces, un aprendizaje continuo y actuar con valor, buscando esa excelencia diaria, ser tu mejor versión de alguna manera y sobre todo establecer metas concretas son los que nos van a estar ayudando a estar mejorándonos continuamente. Entonces, el tema de la mejora continua, la verdad, es una disciplina, es un hábito que créanlo, no es de la noche a la mañana, no es de la noche a la mañana, pero si tú te propones y lo escribes, ¿sí? Oye, yo voy a leer
todos los días 2 páginas, yo voy a escuchar un podcast todos los días, yo voy a buscar compartir lo que he aprendido a otros, yo voy a buscar, no sé, aprender algo nuevo, ¿sí? John Maxwell dice mucho, tiene una regla muy interesante que dice que el 70% de tu tiempo lo dediques a esas fortalezas que tú tienes, ¿sí? Y que únicamente el 5% a las debilidades, pero que busques de alguna manera cómo ir aprendiendo cosas nuevas, fortaleciendo o potenciando más bien esas fortalezas, ¿sí? Pero la disciplina que tú le pongas y esa consistencia y constancia es lo que te va a estar ayudando a estar creciendo día con día. Es como cuando arrancas a caminar, créanlo al principio, y lo digo por experiencia porque pues lo tomo y lo dejo y lo tomo y lo dejo. Al principio sí es bastante difícil levantarte, no te levantas con ganas de caminar, la verdad, digo, lo digo yo personalmente. Sin embargo, pues disciplina es eso, ¿no? Hacer las cosas que no te gusten como si te gustaran, ¿sí? Y esa constancia y esa consistencia es la que te va a ayudar a generar ese hábito que de alguna manera te va a ir formando un carácter. Y ese carácter, pues al final un destino. Y no lo digo yo, son de alguna manera aforismos que tienen muchos años, ¿verdad? Desde la época de Aristóteles, donde comienza con ese pensamiento, con esa mentalidad, donde de alguna manera, si eso lo logras hacer una disciplina, se genera ese hábito y ese hábito genera el carácter, lo vuelvo a repetir, y ese carácter forma un destino. Entonces, el tema de mejora continua vinculado al crecimiento personal, pues es clave para poder seguir asumiendo tu rol de liderazgo. Muy bien. Pues vamos bien en tiempos. Nos va a dar oportunidad para hacer unas preguntas al finalizar ahí. Entonces, vemos por ahí a muchos compañeros aquí participantes que estoy seguro que están tomando notas y nos van a hacer el favor de participar con sus preguntas, que para nosotros es de suma importancia. Continuamos pues. Gracias. Fíjense, hubo una frase que me gustó mucho de que acaba de mencionar Adán. Uno no puede dar lo que no tiene. Creo que ahí radica realmente el impacto que podemos tener con el liderazgo. Si tú no tienes apertura, no lo puedes dar. Si tú no tienes confianza, no lo puedes dar. Si tú no tienes certeza, no lo vas a poder dar. Entonces, por eso es tan importante y hablamos tanto de asumir el liderazgo. No hablamos el día de hoy no estamos hablando del liderazgo que es hacia afuera. Estamos asumiendo o estamos hablando de asumir el liderazgo que nos pertenece y que es responsabilidad de nosotros. Porque cuando esto sucede, realmente empezamos a ver cambios y vamos a hablar de números. Porque aquí hay gente que no solamente es de recursos humanos, sino de otras áreas, y siempre se ha sabido que los números es el idioma que todos podemos entender. Cuando nosotros tenemos realmente un impacto en el liderazgo porque lo asumimos y lo generamos y aparte lo expresamos hacia afuera, un equipo puede tener un 47% mayor productividad. Imagínense el impacto que puede generar que le abramos la puerta al liderazgo, no solamente al mío, sino al de la gente que está con nosotros. Se vuelve un equipo mucho más innovador. Y lo más sorprendente, para aquellos que no sean de recursos humanos y no sepan muy bien del tema, el clima laboral cuando se mide en una empresa, se solicita, digamos que para decir que está estable, que esté arriba del 80% en una calificación del 1 al 100. Normalmente las empresas en México están manejando alrededor del 60, del 70 y algunas que sí están más graves, que están en el 40, en el 30. Pero ¿qué es el clima laboral? Es cómo se siente la gente.
Entonces, cuando empezamos a asumir realmente un liderazgo, mejora ese clima laboral. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que todos nos vamos a responsabilizar por lo que nos toca. Ahí realmente está el impacto. Mi liderazgo no tiene que ver con un título. No es porque yo sea la gerente de no sé qué, o el jefe de no sé quién, o el licenciado de no sé qué. Tiene que ver con la energía que se contagia. Les voy a decir una clave que a mí me ha funcionado en algunas empresas. Casi nadie le pone atención a esos líderes incómodos. Díganme si no, en los lugares donde trabajan, hay alguien que mueve gente y que la mueve desafortunadamente de manera negativa. Es ese chico que no pagaron en una semana algo que se olvidó y ya tiene a toda una línea de producción casi parada porque ¿cómo es posible que no le pagaron? O una estación, o una tienda, o una venta, o un proyecto. Esos líderes realmente es lo que deberíamos de voltear a ver. Ese líder incómodo, si tú le das un porqué, puede llegar a trabajar contigo porque lo único que quiere es atención. Les decía yo que hay 3 cosas que todos los seres humanos queremos: ser vistos, ser escuchados y ser amados o ser reconocidos. Entonces, cuando nos damos cuenta que todas las personas pueden asumir un liderazgo y que ese conjunto de líderes con los que yo trabajo podemos transformar las cosas, y volteamos a ver con la simple y sencilla razón de que la gente necesita ser escuchada y necesita ser vista. Así es como se asume el liderazgo, volteando a ver a las personas y volteándonos a ver a nosotros mismos. Hay que dejar las excusas, sí, hay que dejar el no se puede, hay que dejar de, de buscar pretextos de cómo no hacer las cosas, porque eso los vamos a tener siempre. ¿Puedes cambiar la filmina, por favor? Gracias. Así es como vamos a asumir el liderazgo. Dejar de excusarnos, dejar de tener un pretexto para no hacerlo. Y con reflexiones que nos permitan seguir avanzando. ¿Qué puedo hacer diferente hoy para liderar auténticamente? Desde una posición. Tu posición no tiene que ser la del gerente senior, director o dueño de la empresa para entonces mover a la gente. No, el liderazgo también se ve en la casa. El liderazgo se ve en ti. Como decía hace ratito Adán, ¿cuánto me cuesta ir a caminar? Porque no me gusta, pero sé que hace bien. Hay una chica que es cantante que ella dice que todos sabemos todo. Todos sabemos cómo solucionar las cosas. Digamos que tú fumas. Tú sabes lo que tienes que hacer para dejar de fumar. Lo sabes. No es nuevo para nadie. Lo que debemos de dejar de hacer es poner excusas. Entonces, cuando entendemos cómo liderarnos a nosotros mismos, también vamos a ayudar a liderar a las personas que nos rodean. Entonces, entender qué es lo que hay alrededor o cómo es el equipo que trabaja con nosotros, dejar de poner excusas y tomar acciones. Es romper con la inercia y con la mentalidad de siempre se ha hecho así, así es como se maneja, ¿para qué le cambiamos? ¿No? Nuestro compromiso personal, y es algo que les pediría yo que hiciéramos en esta ocasión, es ¿qué vamos a hacer? Una acción concreta esta semana, y no solamente estoy hablando de liderazgo operativo, estoy hablando de nosotros. ¿Cuál es una acción concreta que vamos a hacer el día de hoy? Escríbela, cuéntasela a quien más confianza le tengas, pero sobre todo, asúmela. Porque creemos que
una acción o algo que vamos a hacer diferente es cuando ya está teniendo un resultado, si no, no ha funcionado. No. Una acción inicia realmente cuando te has decidido a hacerla. La escalera no se mide por el número de peldaños que tiene. La escalera se asume con cada uno de los pasos que damos, con cada escalón, uno por uno. Y entender que nuestro compromiso es no solamente subir el escalón que sigue, es que somos responsables también, o de ser un ejemplo para demostrarle a la gente que podemos hacer las cosas, o de impulsar a la gente que tiene a nuestro cargo. Así que el cambio no empieza mañana, ¿eh? Un liderazgo que va a generar un cambio no va a empezar mañana, ni el lunes a las 7 de la mañana. Empieza contigo, empieza aquí y ahora. Esta es una manera. A veces creemos que no estamos haciendo nada. Bueno, hoy estamos platicando de liderazgo. Sí estamos haciendo algo. Hoy quizá algo de lo que platiquemos cualquiera de nosotros te va a ayudar a ti a recordarte. Quizá no venimos a detectar el hilo negro ni a darte polvos mágicos de cómo el liderazgo asumirlo. Te vamos a recordar con estos ejemplos, con lo que te estamos diciendo, que cuando tú decides liderar, realmente la realidad se transforma. Y puede ser el ejemplo que otros estaban esperando. Lo que viene y el futuro empieza hoy. ¿Qué tal si lo hacemos realidad? Gracias. Gracias, Ilse. Híjole, sin duda, muy buena reflexión. Lo más difícil es liderarnos a nosotros mismos, pero bueno, todo depende de ti. Continuamos con la última parte, ya aquí con mi compañero Octavio. Adelante. Gracias. Muy bien. Bueno, antes de platicar esta fábula que por ahí yo creo que muchos ya la deben de conocer, nada más yo le quiero poner un toque muy personal. En resumidas cuentas, hemos platicado muchos conceptos que son bastante importantes, eh, pero hablando del primer paso que tenemos que hacer para seguir con esa congruencia de liderarnos a nosotros mismos, porque liderarse es liderar en 360, no es en 3/4, 90 grados, es 360, con amistades, con familiares, con compañeros de trabajo, con empleados, con compañeros, etcétera, ¿no? Y ahorita que estaba hablando Ilse acerca de las reflexiones, hay que hacer esa retrospección. ¿Qué virtudes tengo guardadas que no recuerdo que me van a hacer una mejor persona el día de mañana? Por ahí, no sé si han escuchado cómo ser un buen líder si no eres una buena persona. Y esas virtudes, como fuera quitar los vicios, como fuera la arrogancia, fuera la procrastinación, y meterle más al tema de la humildad, al tema del servicio, al tema de la sencillez, al tema de dejar de lado ese orgullo, esa arrogancia del por qué no me pasan las cosas como deberían de pasar si yo he hecho A, B, C, D. Es todos los días estar trabajando nuestra versión, nuestra versión, nuestra versión. Recordemos, estamos en un camino que está en constante reconfiguración. Y eso es lo bonito, que el día de mañana puedo ser mejor que hoy, que ayer. E inclusive 5 minutos después, puedo ser mejor que hace ratito. Y estamos sacando nuestra mejor versión, ¿va? Entonces, bueno, hablando de la fábula del colibrí, que yo sé que ya muchos la conocen, pero bueno, yo quiero platicarla a mi estilo. Miren, imagínense ustedes un bosque así que se esté quemando, así está lleno de llamas, ¿sí? Cuentan que un día hubo un enorme incendio en la selva. Todos los animales huían despavoridos, pues era un fuego terrible, tal cual se ve en la imagen, así, impresionante. De pronto, el jaguar vio pasar sobre su cabeza un animalito que aleteaba, un colibrí, un pajarito bien chiquito.
en dirección contraria, es decir, iba hacia el fuego. Mientras él iba a ponerse a salvo, el colibrí iba a los fregazos, ¿va? Pero, y él tenía cara de sorprendido. Espérame, este colibrí está como que medio malito. Como que va al fuego. Y hasta ponía cara de asombro el jaguar. Le extrañó de sobremanera, pero no quiso detenerse. Al instante lo vio pasar de nuevo, esta vez en su misma dirección. Pudo observar el ir y venir repetidas veces hasta que decidió preguntarle al colibrí, oye, pues le parecía el comportamiento muy extraño. Le preguntó colibrí, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Para lo que el colibrí le responde, oye, tengo que ir por agua, aunque sea poquita, tengo que ir por agua, ¿sí? Y echársela al fuego. Ya imaginarán la cara del jaguar, ¿verdad? Todavía más sorprendido, ¿verdad? Y el colibrí con una convicción, esa de que voy haciendo lo que me corresponde. Entonces el jaguar otra vez se sonríe y le dice, ¿estás loco? ¿Crees que vas a conseguir apagarlo con ese pequeño piquito? ¿Verdad? Entonces el colibrí le contesta, no, yo sé que solo no puedo, pero esta es mi selva, este es mi entorno, este es mi ecosistema, es mi hogar, me alimenta, me da cobijo a mí y a mi familia. Y le estoy muy agradecido por eso. Ayudo a crecer, a crecer polinizando las flores. Yo soy parte de este bosque y él es parte de mí. Yo sé que solo no puedo pagarlo, pero tengo que hacer mi parte. Bueno, respondió el colibrí, yo hago mi parte y tras decir esto, se marchó por más agua al lago. ¿Sí? La reflexión, seamos como el colibrí, hagamos lo que nos corresponde con determinación y compromiso. Asumamos el liderazgo que hay en cada uno de nosotros. Nosotros somos los protagonistas de esta historia, los que construimos esta historia. Asumamos lo que ya hemos platicado aquí, el liderazgo que yace en todos nosotros. Recuerden, no es de que los planetas se van a alinear o de que los factores externos juegan contra mí, etcétera. No, aquí ya lo hemos platicado, es una actitud de vida. El liderazgo es una actitud de vida. ¿Va? Gracias. Gracias, Alma. Gracias por ser nuestra moderadora aquí. No, de Cumplimos nada. el tiempo. Muchas Gracias. gracias a todos. Dios los bendiga. Gracias. Cuídense Gracias, mucho. fuerte abrazo, buenas noches. Un gusto Saludos. verlos a todos. Muchas gracias.